Análisis detallado del episodio 32 de Shref Ruya. Shref, quien ha esperado a Ruya durante años, finalmente la ve y, decidido a protegerla, se enfrenta a los hombres del anciano. Mientras tanto, Nisan, observando desde dentro, se enfrenta a un gran dilema con la aparición de Ruya y comienza a cuestionar los recuerdos que creía reales. Kadir, dividido entre matar a HDR y enfrentarse por completo al anciano, decide tomar medidas cruciales para salir de la situación. Sin embargo, aunque cree tener la situación bajo control, no es consciente de que provocará un terrible desastre. Nisan teme que Ruya arruine su relación, pero Shref se prepara para aprovecharse de todos estos acontecimientos. El episodio 32 de Shref Ruya destaca por ser un episodio donde las crisis emocionales y psicológicas se intensifican, haciendo que los personajes sientan que han cruzado un punto sin retorno. El problema principal de este episodio no es solo la apariencia de Ruya, es que cada uno tiene que afrontar su propia verdad. Los acontecimientos que se desarrollan dentro del triángulo Shref-Nisan-Ruya, en particular, transforman la historia de un simple triángulo amoroso en una profunda exploración de la identidad y la pertenencia. Desde la perspectiva de Shref, ver a Ruya, a quien ha nutrido y casi consagrado en su mente durante años, es a la vez un milagro y una gran prueba. Ruya ya no es un producto de su imaginación, es una realidad viva, amenazada y necesitada de protección. La disposición de Shref a enfrentarse a los hombres del viejo revela cuán incontrolables se han vuelto sus emociones. No se trata solo de un instinto de proteger a una mujer, es una defensa de su pasado, su juventud, sus asuntos pendientes. Perder a Ruya significa perder la esperanza que ha albergado durante años. Por lo tanto, Shref se muestra más severo, más astuto y más estratégico en este episodio. Sus acciones, aparentemente emocionales, están motivadas por un serio cálculo. Quiere convertir el caos en su ventaja. La llegada de Ruya puede haber alterado la balanza, pero Shref no la ve como una debilidad, sino como una oportunidad para consolidar su poder. Sin embargo, para Nisan, que observa todo esto desde dentro, la situación es mucho más devastadora. El dilema de Nisan es uno de los temas más impactantes de este episodio. Porque no se trata solo de celos. Con la aparición de Ruya, Nisan comienza a cuestionar su propia memoria. Los recuerdos que creía reales, el vínculo que formó con Shref, los sentimientos que creía compartir, todo queda repentinamente en el aire. El mayor temor de Nisan es no haber sido la primera en el corazón de Shref. Por eso ve a Ruya no como una rival, sino como una realidad. Si Ruya es la verdadera historia de Shref, ¿qué era Nisan? ¿Un consuelo? ¿Una parada temporal? Este cuestionamiento carcome a Nisan desde dentro. La psicología de Nisan es multifacética en este episodio. Por un lado, le preocupa que la llegada de Ruya arruine su relación. Por otro, comienza a reevaluar la veracidad de sus sentimientos por Shref. Porque quizás por primera vez, la posibilidad de perderlo se ha hecho realidad. Antes, competía contra un sueño del pasado de Shref. Ahora, contra una mujer de carne y hueso. La silenciosa grieta en los ojos de Nisan constituye, de hecho, el momento más trágico del episodio. Teme perderse a sí mismo más que perder a Shref. Sin embargo, por parte de Ruya, hay una tensión completamente diferente. La aparición de Ruya no es un reencuentro inocente, es un giro peligroso. La sombra del viejo se cierne sobre ella. Por lo tanto, el intento de Shref de protegerla conlleva un riesgo mortal, además de romántico. La presencia de Ruya pone a Shref de nuevo en la mira. Esto demuestra que Shref no está tomando una decisión emocional, sino una declaración de guerra. Ruya deja de ser un símbolo de amor y se convierte en el centro de una lucha de poder. Sin embargo, la situación de Kadir constituye el punto más peligroso del episodio. Su dilema entre matar a HDR y enfrentarse por completo al viejo aclara el colapso de su carácter. Kadir siempre se mostró racional, calculador y controlado. Pero en este episodio, queda claro que el control es una ilusión. Decide tomar decisiones cruciales, pero no se da cuenta de que sus acciones provocarán una reacción en cadena de destrucción. La tragedia de Kadir comienza aquí. Aunque se cree el cerebro, no se da cuenta de que, en realidad, forma parte de un plan mayor. El problema de HDR no es solo una cuestión de vida o muerte, supone un cambio radical en el equilibrio de poder. Si Kadir elimina a HDR, entrará en una guerra abierta con el viejo. Pero si no lo hace, su propia autoridad se verá perjudicada. Este dilema acorrala a Kadir. Y los personajes acorralados suelen tomar las decisiones más destructivas. La atmósfera de terrible destrucción que se percibe al final del episodio se intensifica como resultado de los errores de cálculo de Kadir. El plan de Shref para aprovechar todo este caos es bastante notable. Aunque parece sensible,
En realidad se encuentra en una posición estratégica. Mientras protege a Ruya, también desafía al viejo. Este desafío demuestra que Shref ya no se esconderá, que aceptará su pasado y obtendrá poder de él. Contrariamente a las preocupaciones de Nissan, Shref no se rinde. Al contrario, quiere convertir la crisis en una oportunidad. Esto lo hace carismático y peligroso. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrá Shref controlarlo todo? Porque este episodio nos hace sentir así. Mientras cada uno hace sus propios planes, nadie tiene en cuenta la incontrolabilidad de las emociones. El resentimiento de Nissan, el trauma de Ruya, la ambición de Kadir y la sombra del viejo, no son cosas que se puedan manejar con matemáticas. El episodio 32 es un episodio de confrontación. Amores, lealtades y relaciones de poder se ponen a prueba. Para Nissan, este episodio es un ajuste de cuentas interno. Para Shref, un desafío. Y para Kadir, una apuesta peligrosa. Con la llegada de Ruya, todos se desvelan un poco más. Ahora nadie tiene dónde esconderse. La atmósfera general del episodio parece presagiar un colapso importante. En particular, los cuestionamientos de Nissan y las decisiones de Kadir parecen tener consecuencias mucho más duras en los siguientes episodios. Aunque Shref cree tener las riendas, las emociones seguirán siendo el factor determinante de esta historia. Y quizás lo más trágico sea esto. Nadie ganó realmente en este episodio. Puede que Shref se haya reunido con Ruya, pero la posibilidad de perder a Nissan ha aumentado. Puede que Kadir haya dado un paso al frente, pero el terreno empezó a resbalarse bajo sus pies. Puede que Ruya haya sobrevivido, pero está lejos de la paz. La postura de Shref en el final fue muy clara, no se rendirá. Su acción para proteger a Ruya no fue solo una defensa física, fue un mensaje claro al anciano. Estoy aquí y no tengo miedo. Si bien esta postura hizo que Shref pareciera fuerte, en realidad lo convirtió en un objetivo más difícil. Porque desafiar a una figura como el anciano significa enfrentarse no solo a una persona, sino a todo un sistema. En la escena final, la determinación en los ojos de Shref se asemejaba más a la de un líder de guerra que a la de un hombre enamorado. Sin embargo, también había una sutil fragilidad en esta determinación. El miedo a perder a Ruya pudo haberlo impulsado a un coraje descontrolado. Por parte de Ruya, el final se sintió más como una carga que como un reencuentro. Su llegada, en lugar de traer esperanza a la vida de Shref, extinguió el fuego. La expresión en el rostro de Ruya en el final claramente decía que esta historia no era un nuevo comienzo romántico. Ella es el pasado de Shref, pero también su mayor debilidad. Esta comprensión coloca a Ruya en una posición poderosa pero incómoda, porque ahora sabe que su presencia no protege a Shref. Al contrario, lo arrastra al centro del peligro. Y Nissan. La verdadera devastación del final ocurrió en el mundo interior de Nissan. Tal vez no estaba físicamente en medio de un conflicto, pero recibió el golpe emocional más duro. Ver la crueldad de Shref por Ruya fue como una bofetada en la cara para Nissan. El pasado de Shref ya no era una historia, sino una realidad viva. Había dos cosas en los ojos de Nissan en ese momento: orgullo destrozado y un corazón retraído. El final fue el desmoronamiento silencioso de Nissan. No gritó, no exigió una explicación. Pero algo se rompió en su interior. Y a veces las rupturas más grandes son silenciosas. Para Kadir, el final fue el sonido del desastre inminente. Su decisión de realizar un movimiento crítico surgió de su creencia de que tenía el juego bajo control. Pero la atmósfera que se sentía en la escena final mostraba claramente que el paso de Kadir desencadenaría una reacción en cadena de destrucción. El problema de HDR ya no es solo una amenaza, es un sangriento punto de inflexión. La expresión sombría en el rostro de Kadir indicaba que se había embarcado en un camino sin retorno. Tal vez todavía crea que está haciendo planes, pero el final nos dice esto. El control está cambiando de manos.